Bienvenidos al tutorial de la herramienta para la proyección de la deuda del Gobierno Nacional Central en el mediano plazo. Esta es la versión número 2 de la herramienta planteada por la Dirección Técnica del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Recuerden que esta herramienta la pueden encontrar en www.carf.gov.co. Al descargar la herramienta van a encontrar en la portada algunas advertencias, objetivos e instrucciones generales de la herramienta para su lectura. En la pestaña de introducción, ustedes pueden encontrar una pequeña descripción de cómo se calcula la deuda neta del Gobierno Nacional Central, que es la variable sobre la cual se aplica la fórmula de la regla fiscal. Adicionalmente, en esta hoja de introducción ustedes pueden encontrar unas recomendaciones sobre supuestos para revisar o para tener en cuenta en sus proyecciones de deuda neta. Arriba pueden encontrar también un menú para dirigirse a cada una de las pestañas de la herramienta. En esta nueva versión hemos simplificado el número de hojas que tienen que alimentar el usuario para facilitar la navegación a través de la herramienta. Por lo tanto, en la hoja de insumos externos, ustedes van a encontrar todos los insumos que se deben incluir o dar a la herramienta que reflejan el estado actual de la deuda del Gobierno Nacional Central. Esto incluye, en primer lugar, el perfil de vencimientos. Ustedes pueden ver aquí una explicación de a qué corresponde y la fuente de la cual se está tomando esta información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la página de Relaciones con los Inversionistas. Teniendo en cuenta pues que esta información es pública, ya hemos cargado la información con corte a 31 de diciembre de 2023 de cuál era el estado de la deuda interna, externa y la externa denominada en dólares, de las amortizaciones y los intereses con corte a esta fecha. Si el usuario quiere utilizar una fecha diferente, debe ir a buscar el perfil de deuda correspondiente. Adicionalmente encuentran el fuentes y usos. Hay una pequeña explicación de a qué corresponde esta herramienta. Recordemos que el fuentes y usos nos muestra cuáles son las fuentes de financiación en cada uno de los instrumentos que el gobierno espera utilizar para financiar el déficit que tiene cada periodo, déficit total, que incluye los intereses y adicionalmente pagar las amortizaciones de la deuda. Y nuevamente pues dentro de los usos se cuentan el pago de otras obligaciones y la disponibilidad final de caja. Estos usos se financian a través de desembolsos de deuda externas e internas, ajustes por causación, operaciones de tesorería y con la disponibilidad inicial de caja. Aquí ya ustedes encuentran cargado el fuentes y usos del 2024 y el fuentes y usos del 2025. Recuerden que un supuesto importante para definir las necesidades de financiación es depurar componentes que no hacen parte de la financiación del déficit, como son las causaciones. Aquí hemos cargado ya la información de indexaciones que está explícita dentro del marco fiscal de mediano plazo, pero el usuario debe incluir un supuesto de prima o descuento en colocación de los test. Aquí a la derecha ustedes encuentran una pequeña descripción de a qué corresponden estos conceptos. En tercer lugar, tenemos el saldo vigente de los TES en VR, que es un insumo importante para determinar las indexaciones de los TES a futuro. Nuevamente, esta información ustedes la encuentran en la página de Relaciones con los Inversionistas del Ministerio de Hacienda y hemos cargado ya la información de a 31 de diciembre de 2023 de cuáles eran los saldos y los vencimientos correspondientes en VR, con lo cual se van a calcular las indexaciones hacia adelante. Aquí digamos que el usuario pues no debe modificar nada salvo que quiera modelar un escenario diferente y las indexaciones por ahora aparecen en cero dado que falta incluir el supuesto de VR en la siguiente página que ya les vamos a explicar. En principio pues el usuario solamente debe diligenciar en esta hoja la prima o descuento y modificar aquellos supuestos que quiera, digamos, utilizar para simular un escenario diferente. Vamos a ir en tercer lugar a la hoja de deuda a emitir. En esta hoja hemos reunido los principales componentes que son los supuestos,
la deuda que se va a emitir, las necesidades de financiación y luego la simulación de cada una de la deuda por cada uno de los componentes. Entonces el usuario puede utilizar este primer menú para navegar dentro de esta hoja y a la derecha encuentra el menú para navegar en toda la herramienta. En primer lugar, el usuario debe entonces alimentar los supuestos macroeconómicos y fiscales base para la proyección de la deuda, como son el crecimiento del PIB nominal, el crecimiento del PIB real, la inflación con la cual se va a proyectar la VR, la tasa de cambio fin de y promedio del periodo. Entonces ustedes ven, todas estas celdas en naranja deben ser diligenciadas. Luego, el usuario debe incluir los supuestos de composición de las emisiones de la deuda, es decir, cómo se van a dividir las necesidades de financiamiento en cada uno de los mercados entre interno y externo, en primer lugar. Entonces, estos dos componentes deben sumar el 100% de las emisiones. Luego debe incluir el supuesto de cuánto de las emisiones internas se financia a través de TES en pesos y cuánto a través de TES en VR. Y en tercer lugar, cuánto se financia para el caso de los TES en pesos en cada uno de los plazos que están disponibles en la herramienta, que son 5, 10, 15 y 30 años. Luego, el usuario debe incluir los supuestos para esos instrumentos de cuál es la tasa cupón a la cual el gobierno remunerará los intereses y cuál es el rendimiento de mercado de esos títulos. Al respecto, pues se recomienda revisar la estrategia de deuda del Gobierno Nacional Central y la sección correspondiente a esto dentro del marco fiscal de mediano plazo para guiarse sobre cuál es el supuesto, la estrategia que el gobierno buscará implementar en los mercados. Y en lo que tiene que ver con las tasas cupón y rendimiento, pues las tasas de colocación y los rendimientos que tienen los instrumentos que se están negociando en el mercado. Más abajo se hace el mismo ejercicio para la composición en VR en cada uno de los instrumentos que están planteados en la herramienta y nuevamente hay que poner su tasa cupón y su tasa de rendimiento. Para el caso de la deuda externa, se debe dividir las necesidades de financiamiento en el mercado externo entre multilaterales y bonos. Y para el caso de multilaterales, en cada uno de los plazos, establecer la tasa a la cual se espera obtener ese financiamiento. Lo mismo en el caso de los bonos. Hay 3 instrumentos de 5, 10 y 30 años. Y se debe incluir el cupón y el rendimiento de mercado. En este caso, pues puntualmente el cupón, dado que la herramienta no asume prima o descuento en colocación en los bonos externos, que usualmente no se presenta o es muy baja. Más adelante vienen los supuestos en lo que tiene que ver con el balance primario que debe financiar el gobierno, los pagarés con los que se financiará a través de fondos administrados. Este es un instrumento de deuda de corto plazo, las cuentas por pagar presupuestales, la cuenta única nacional y los activos financieros internos y externos que espera tener a final de cada periodo el gobierno. Finalmente, un supuesto de reconocimiento de pasivos en caso de que se tenga información de que el gobierno hará alguna emisión de deuda especial para asumir un pasivo. En la parte de nueva deuda a emitir, la herramienta toma la información del perfil de vencimientos y empieza a simular las necesidades o a calcular las necesidades de financiamiento a futuro. En esta sección, el usuario debe incluir para los años 2024 y 2025, en los cuales la información de amortizaciones se toma de fuentes y usos, distribuir cuánto de estos son amortizaciones en pesos y cuántos son en VR, tanto para el 2024 como para el 2025. Esta información pues no viene desagregada dentro del fuentes y usos, es necesario que el usuario haga un supuesto al respecto. Hacia adelante, las amortizaciones se dividen entre pesos y dólares usando el perfil de vencimientos de los TES en VR y restando al total esas amortizaciones en TES en VR para obtener el total de TES en pesos. En algunos casos notarán que hay una ligera
diferencia y hay un valor negativo. En este caso, si es un valor negativo muy pequeño, pues no hay, digamos, mayor dificultad en la herramienta, y lo importante es que este perfil de vencimientos de VR lo utilizamos para calcular cómo se va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo la deuda en VRs. En las celdas, en las filas de 153, 154 y 157 y 158, el usuario podría, digamos, incluir supuestos relacionados con canjes de deuda u otras fuentes de financiación en caso de que tenga información o quiera simular un escenario diferente en cuanto a los vencimientos de la nación. Por lo demás, la herramienta, una vez se incluya la información de los supuestos macroeconómicos, nos va a arrojar el resultado de las necesidades de financiamiento de la nación. En adelante hacia abajo, la herramienta lo que hace es calcular cuáles son las nuevas emisiones de deuda en cada uno de estos instrumentos. Entonces ustedes pueden ver para el caso de TES en pesos, para cada uno de los plazos, cuál va a ser ese perfil de vencimientos y el cálculo de los intereses y la prima o descuento. Luego encontramos las emisiones en VRs, nuevamente por el total y cada uno de los plazos de los instrumentos utilizados. Luego viene la sección de bonos externos y por último la sección de multilaterales. Una vez la herramienta ha calculado estas proyecciones de las emisiones, sigue el cálculo de la senda de deuda a partir de la amortización de la deuda vigente y la acumulación de la deuda nueva. En este caso, esto se calcula automáticamente una vez hayamos alimentado los supuestos del modelo, y básicamente lo que la herramienta va a hacer es calcularnos el pago de los intereses tanto de la deuda vigente, que viene del perfil de vencimientos, como la deuda emitida en el modelo, incluyendo la prima o descuento para el caso de la deuda interna, las indexaciones para la deuda vigente y para la deuda emitida en el modelo, y los intereses de deuda externa, nuevamente para deuda vigente y deuda emitida en el modelo. Finalmente, la herramienta va a calcular la deuda interna y externa total del Gobierno Nacional Central a partir de la suma y de la evolución de la suma de la evolución de la deuda vigente y de la deuda emitida en el modelo por cada uno de los instrumentos. Y aquí abajo encontramos de manera informativa el saldo de la deuda externa denominado en dólares y el saldo de la deuda interna indexada denominada en URs. Digamos que aquí el usuario únicamente debe alimentar, como lo dijimos, los supuestos incluidos en la parte de arriba de la hoja en las celdas de color naranja. Una vez alimentado esto, vamos a ir a la hoja deuda GNC, donde se encuentran los resultados ya de la deuda con la estructura de salida con la cual se publica la deuda histórica. Entonces aquí van a encontrar el resultado de la deuda según la herramienta, van a encontrar los intereses y los desembolsos y amortizaciones, y lo van a encontrar también calculado como porcentaje del PIB. Más abajo en estos resultados de la simulación también tenemos un análisis de lo que es la descomposición de la deuda, de la dinámica de la deuda. Entonces, utilizando una ecuación de la dinámica de la deuda y las principales variables que determinan de manera global la deuda, vamos a encontrar un ejercicio de descomposición en el cual el usuario puede ver la contribución de cada uno de los factores, como el crecimiento real, la inflación, la tasa de cambio, el balance primario, los intereses, el flujo de activos financieros y otros efectos de ajuste flujo saldo, que es un cálculo residual, y puede observar de manera gráfica cuáles han sido los principales determinantes del cálculo de la variación de la deuda. Entonces, nuevamente, una vez se encuentra alimentada los supuestos de la herramienta, se va a tener esa proyección desagregada. Adicionalmente, aquí hay varios gráficos de la descomposición de la deuda,
Y vamos a ir ya a lo que es una salida gráfica en general del modelo en la hoja de gráficos de deuda. Ustedes pueden encontrar el gráfico de la deuda bruta, de la deuda neta, la deuda neta descompuesta entre interna y externa, las necesidades de financiamiento entre cada uno de sus componentes y unos cálculos de intereses de la deuda como porcentaje del PIB, la tasa de interés implícita de la deuda que se calcula como el cociente entre los intereses en el periodo T y la deuda en el periodo T-1, el cupón promedio que se utiliza, digamos el histórico del Ministerio de Hacienda y el promedio que se utiliza en la herramienta. Entonces aquí ustedes, una vez tengan el resultado de la herramienta, pueden adicionalmente agregar los supuestos del Ministerio de Hacienda para hacer una comparación gráfica. Finalmente, en la hoja de cumplimiento de la regla fiscal, ustedes van a encontrar los insumos básicos y la estructura básica para hacer el cálculo del cumplimiento de la regla fiscal. Entonces aquí, utilizando el supuesto de balance primario, ustedes pueden incluir los supuestos de lo que tiene que ver con los ciclos económico, petrolero, transacciones de única vez y rendimientos financieros para calcular el balance primario neto estructural, teniendo en cuenta que del 2022 al 2025 hay unas metas de balance primario neto estructural de transición. Estas se encuentran aquí ya incluidas y en adelante el archivo calcula cuál sería la meta de balance primario neto estructural según la senda de deuda que se está proyectando. Como resultado, pues uno puede ver si hay necesidad de hacer un ajuste o hay un excedente en lo que tiene que ver con el balance primario neto estructural proyectado frente a la meta. Finalmente, se tiene también un cálculo del balance primario requerido para estabilizar la deuda. Este es un componente o un cálculo que se suele hacer para ver si, dadas las condiciones de tasa de interés y de crecimiento real, la deuda que se busca o el nivel de deuda en el cual se busca estabilizar sería un nivel que se puede alcanzar o cómo se puede alcanzar con cuál balance primario requerido y para efectos, sirve para efectos analíticos sobre la senda de deuda. Ese es el contenido de esta herramienta, esperamos que les sea muy útil. En la portada ustedes pueden encontrar, si tienen alguna duda u observación sobre la plantilla, un correo electrónico al cual pueden dirigir sus inquietudes. Esperamos les sea de mucha utilidad.